aunque no lo crean, volvimos. Estamos de regreso porque estamos muy contentas de que al fin ya nos está dando el tiempo de nuevo para retomar el podcast. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y muy ad hoc a la época, al mes también. Vamos a hablar sobre la literatura de terror en México. Pero antes de que empecemos a platicar sobre eso, Sol, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, no sabía que estábamos en vivo. Me ha sorprendido con eso. No, de verdad no sabía que estábamos en vivo. No estamos en vivo. ¿Y por qué ahí dice en vivo? Porque estoy grabando así, pero no estamos en vivo. No sé, no sospecho, no confío. Pero, bien, todo bien, tranquilo. Feliz de que ya estamos de vuelta por fin. Les voy a decir una cosa, ¿por qué nos tardamos tanto? Lo que pasa es de que todos ustedes creen que Lisa tiene cierta edad cuando es mentira. Entonces, para conservarse joven, se tiene que congelar cada cierto tiempo. Entonces, el periodo de descongelamiento, pues sí tarda un poquito, por eso no pudimos entrar tan rápido, así como que la tercera temporada, continuarla y todo, porque es un tratamiento muy estricto. ¿Qué? No, nada. Sin comentario, chicos. Oye, el tema que vamos a platicar en esta ocasión se me hace súper padre para la época porque ya casi va a ser Halloween, ya casi va a ser Día de Muertos. Digo, allá contigo en el sur creo que Halloween no se festeja tanto como se festeja acá en el norte. Acá, así es, parranda para todo el mundo cuando es Halloween. Y la verdad es que aquí el Día de Muertos no se festeja tanto. O sea, es como que la novedad del Día de Muertos es que vas y compras el pan de muerto, vas afuera de los panteones, a los mercaditos que se ponen, ese tipo de cosas, pero no es tan una celebración tan importante como es en otras partes, como por ejemplo en Chiapas, que ya ves que Elena nos platicaba, ¿no? Que van y hacen los recorridos en los panteones y tanta cosa que se hace. Acá en el norte no. Pero pues estábamos muy interesados en que, bueno, de cuál sería el tema adecuado y creemos que la literatura de terror en México, a veces, honestamente, yo he leído muy poca. Entonces, está perfecto que ustedes también conozcan más autores que hablan sobre esto y, no sé, algo que quieras contar. Sí, de hecho cada vez veo que más gente le da mucho interés a la literatura mexicana en general. Y regresan a los autores pues de medio siglo, ¿no? O a los que estuvieron en el periodo del boom o cosas así. Y algunos empiezan a conocer y a darle más importancia a las autoras, sobre todo actuales, y algunos autores que también están sonando mucho nacionales, porque tendemos a irnos a lo que es Europa, digo, yo entro en ese cajón, pero perfecto, o a lo que se lee en Estados Unidos, etcétera. O sea, esa es más la tendencia, pero pues bueno, una de las cosas bonitas que dejó esta mercadotecnia del boom latinoamericano fue eso, que nuestra literatura en general en Latinoamérica vale la pena ser leída y es buena. Pero bueno, sin extendernos mucho, es muy interesante este tema de literatura del terror. En general íbamos a hablar a recomendar libros de terror, pero decidimos mejor hacerlo nacional. ¿Por qué? Porque es una literatura que no es tan popular, se considera una literatura venida menos, o durante mucho tiempo se consideró una literatura venida menos. Ahora ya hay unas nuevas voces que le están inyectando energía a esta literatura. Se creería que no hay muchos escritores de literatura de terror mexicana, pero nada que ver, la verdad sí hay suficientes escritores que están bajo este subgénero de literatura. Y bueno, realmente, ¿qué es la literatura del terror? ¿Por qué a algunos les gusta tanto? ¿Por qué cuando pensamos en literatura del terror nos queremos ir a algo gótico como Edgar Allan Poe, o nos queremos ir a Lovecraft o a Stephen King? O sea, todas estas
literaturas extranjeras, generalmente estadounidenses. Pero pues si nos vamos, porque es el morbo de lo de terror, ¿no? Lo que nos gusta. Y buscamos las historias de terror, sobre todo en series o películas, y cuántas veces no la gente se queja de que es que Netflix no tiene buenas películas de terror o buenas series de terror, no te asustan ni nada. ¿Qué es esta atracción que tenemos, no? Hacia querernos asustar, a querer sentir miedo. Y pues es que el miedo es una sensación, un sentimiento normal como cualquier otro, como el amor, como el odio, como el coraje. O sea, son sensaciones naturales del ser humano, con eso nacemos y eso las hemos tenido toda la vida, con toda la existencia de la humanidad. Y el miedo no es una de ellas. El miedo es el temor a lo desconocido, el temor a lo que no puedo explicar o lo que no alcanzo a dimensionar, pues algo ha de ser, ¿no? Algo malo. O sea, por eso nos da miedo la oscuridad o nos da miedo lugares muy solitarios, etc. Entonces, imagínate, desde las cavernas, cuántas historias no se fueron transmitiendo de generación en generación, cómo empezó a evolucionar esto hasta llegar a una literatura. Nos transportamos ya al siglo XVIII, en el siglo de las luces, cuando empiezan todos estos avances científicos y nace lo gótico. Esta situación de los castillos medievales, todo esto, todo lo del terror de sobrenatural, todo esto empieza a tener mucho auge, pero de repente nos damos cuenta que el terror, el miedo, la maldad, no nada más viene en forma de brujas, de magos, de vampiros, digo que estoy saltando varias cosas, ¿no? No estoy diciendo que todo esto sea exclusivamente gótico. De fantasmas, no nada más eso, sino que empezamos a conocer con el tiempo un terror más siniestro, un terror más peligroso, y esto nos lo trae ya de ahí el siglo XX, que es el terror de lo que somos como seres humanos. O sea, esa maldad que tenemos dentro de nosotros. Y y eso es peor aún. Claro. Ahí empezamos ya a ver realidades de cada país. Podemos hablar, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Fernanda Melchor. Fernanda Melchor hace una crítica a la sociedad, de su libro Temporada de Huracanes, hace una crítica a la sociedad, hace una crítica a cómo tenemos estos pueblos olvidados, a la miseria humana, al autosabotearte y no salir de esa espiral, de ese huracán, que ese pueblo está en el ojo del huracán y con tantas cosas, todos estos vicios, todos estos problemas, todas estas estilos de vida, toda esta pobreza, son el espiral que le da fuerza al huracán y por lo tanto no pueden salir de él. Y cuando lo leemos y cuando vemos las historias y todo lo que sucede, realmente da miedo porque es algo real, da miedo porque esas son algunas zonas de México, no estoy diciendo que sea todo el país, pero se viven, son cosas reales, son cosas que pasan. Entonces, conforme vamos avanzando, empezamos a ver el terror desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. No sé si quieras comentar algo. Estaba recordando cuando decidimos hablar de este tema, que sobre cómo se van transmitiendo, ¿no?, las historias. Yo recuerdo que yo tenía un libro de leyendas mexicanas. De esas que se van transmitiendo era, creo que, leyendas mexicanas del siglo XIX. Estaba buenísimo. Yo no dormía porque me daba muchísimo miedo leerlo, pero estaba tan interesante, me gustaba tanto, que es todo lo contrario a estas sensaciones que dices tú, ¿no? De cosas que sabes que los seres humanos como tal hacemos, pero esas eran leyendas totalmente mexicanas, tipo La Llorona, La Calle de la Quemada, historias del México colonial, de ese momento. Y no sabes, o sea, yo era la persona más feliz del planeta leyendo. Yo no sé en qué momento me volví una persona miedosa, pero a mí me gustaba mucho leerlo. Pero luego llegas a la parte de este tipo de historias donde
no tienes forma de justificar las cosas que pasan porque no puedes decir es que era algo sobrenatural, no, es que son las personas como tal las que hacen ese tipo de cosas. En una serie que veo, normalmente pasan cosas sobrenaturales, que la serie se llama Supernatural y hablan de cosas paranormales, o sea, son cosas así de ese estilo, pero el problema es cuando no es algo sobrenatural lo que está ocasionando las muertes, los problemas o lo que tú quieras, ¿no? Cuando somos nosotros mismos. Y ahí es donde te quedas de que, ay, güey, o sea, qué horrible. Pero estuve viendo así de que algunos autores de cuentos, sobre todo de cuentos en México, y me llamó mucho la atención de Amparo Dávila. Estuve escuchando algunos de sus cuentos hoy en la tarde en la oficina en tipo audiolibro. Y era así como que a lo mejor no me daba miedo, pero todo el tiempo me tenía angustiada. O sea, me sentía así como que, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo sentía una angustia en el corazón así de, no me hablen nadie, por favor, porque estoy aquí muy mortificada. Y al final de todo esto, la intención de los autores en este tipo de literatura es hacerte eso, ¿no? Tener esa mortificación, esa angustia, esa incertidumbre, ese no querer apagar el fuego cuando te vas a ir a acostar porque chingas, o sea, acabo de leer esto y esto me tiene muy, muy angustiada. Y creo que ya cuando logran eso, tanto en historias como las que escuché de Amparo Dávila, tanto como la de Fernanda Melchor, te llegan a causar, aunque son cosas diferentes, te llegan a causar las mismas sensaciones de angustia, de mortificación. Y dices, o sea, digo, son géneros distintos, ¿no? Uno es novela, el otro es cuento, pero al final de cuentas te logran transmitir lo mismo. Y todos tienen que leer ese tipo de historias. De veras que, o sea, yo ya estoy decidida a aventarme una semana de escuchar solamente cuentos de Amparo Dávila, porque son muy buenos. Sí, fíjate que acabas de decir algo súper interesante sobre las tradiciones, sobre el folclore, sobre esta cuestión muy mexicana de tener todas estas leyendas, sí, porque tenemos muchísimas leyendas de miedo. O sea, eso es lo típico y bueno, actualmente la educación ha cambiado, se ha modificado o si quieren verlo de otra manera, ha evolucionado, pero antes el clásico era educar a los niños o hacer que te obedezcan a través del miedo. No hagas o no te vayas para allá porque te va a llevar el Señor. No hagas tal cosa porque esto. Y luego que si la llorona, y luego que si el duende, y que si el chamán, y que si el no sé qué. O sea, tantas cosas que sí vienen, algunas llegan de otras partes, pero hay muchas muy mexicanas. Claro, México tiene un folclore enorme en cosas tétricas. Y bueno, para empezar, celebramos el Día de Muertos. Bueno, los gringos de Monterrey no, pero los mexicanos del centro sur sí. Celebramos el Día de Muertos y realmente, al menos en Mérida, se celebra el Canal Pichán, que es el Día de Muertos, pero en maya, es una tradición maya. Y la gente, o sea, se viste con los trajes típicos yucatecos, se van al Panteón Central, pero pintados de calavera, con unas velas. Es un espectáculo, es una de las cosas más impresionantes y bonitas que puedas ver, porque al frente está el gobernador, el presidente municipal, sea en el partido que sea, o sea, no lo digo porque, ay, es el gobernador, no, sino porque es un respeto a las tradiciones que hasta el gobernador encabeza esas tradiciones, que es algo que no vemos en otras partes del país, porque realmente en Tabasco eso no se ve, en Monterrey mucho menos, pero, o sea, realmente es algo muy de esta parte del país de Yucatán, donde es una tradición muy respetada, muy querida, y obviamente pues la comida, etc. ¿no? Claro. Fíjate que de las cosas que comentabas, de lo que nos puede causar miedo, y repito nuevamente, muchas veces pensamos que esto es nada más fantasmas, vampiros y monstruos, pero pues también el terror va a tomar cosas del folclore y de las tradiciones de cada país. Y de aquí vamos a ver cómo los autores, lo que tú comentabas exactamente, tienen
es esta búsqueda o este fin de causar la angustia, incertidumbre, y pues obviamente van a utilizar que si lugares, personajes, pero personajes sí, claro, pueden ser desde monstruos, fantasmas, pero también puede ser un psicópata, un asesino, hasta niños se han utilizado para causar miedo, o simple y sencillamente lugares, un ambiente que te cause la incertidumbre de lo que va a pasar. Y de ahí pueden tomar elementos de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, etc. Y juntos pues forman unas grandes obras. Aquí en el género del terror podemos ver que se puede dividir en tres, ¿no? A grandes rasgos, tampoco porque no vaya a comentar a alguien así como que, ay, claro que no, porque no, es a grandes rasgos, chicos, o sea, tampoco esto no, quieren aprender profesionalmente, allá váyanse a la universidad, por favor. Pero realmente aquí vamos a ver tres tipos de terror, o sea, está el terror siniestro, que aquí vamos a ver elementos que son cotidianos, vamos a ver cosas normales, pero que cuando el autor está describiendo, cuando el narrador está describiendo, hace o influye en la imaginación de los personajes y obviamente influye en la imaginación del lector. Y es que empieza todo a volverse como con incertidumbre, con miedo, etcétera. El terror fantástico sí es el terror que tiene monstruos, que tiene fantasmas o que tiene seres humanos, pero que tiene poderes o fuerzas sobrenaturales, o sea, que realmente no es de esta tierra. Y el psicológico, que es el que vemos donde juega mucho el narrador, el autor, con la mente del personaje, y llega un punto en el que no sabemos si hay un fantasma, no hay un fantasma. Ahí está el de Otra Vuelta de Tuerca, ¿no? Así es. De Henry Miller. O sea, es un terror psicológico donde no sabes si la persona está loca o si realmente pasó algo. O sea, me acuerdo que todos nos quedamos así como que fue un final triste o un final feliz. Ajá, y es que ¿sabes qué pasa? Al menos, justo yo también estaba pensando en Otra Vuelta de Tuerca. Es que es inevitable irte hacia estos clásicos del terror, ¿no? O sea, es imposible no pensar en eso que dices de que, bueno, fantástico, Drácula, o sea, cosas así, ¿no? Justo hay un autor, no recuerdo quién es, un autor mexicano, a ver si ahorita te digo bien quién, que hace una historia que tiene mucho simbolismo de Drácula, de la parte del barco donde van desapareciendo personas, así de que poco a poco, ahorita lo busco y te digo quién. Y es como que un referente, ¿no? De ese autor. Pero bueno, en Otra Vuelta de Tuerca pasa justamente esto, que dices, ¿qué está pasando aquí? Digo, ahorita lo lees y dices de que no da miedo, o sea, realmente no me siento con miedo a leerlo, pero seguramente en su momento sí son historias que impactaron mucho. Claro. Pero, ajá, y déjame te checo quién es el autor, pero tú sigue hablando. Y precisamente acabas de decir algo, un punto clave, y es que cuando pensamos en literatura de terror, por ejemplo, todos estos ejemplos que di de los tipos de terror que podemos encontrar, el siniestro, el fantástico y el psicológico, se te vienen a la mente autores extranjeros, sí. Se te vienen a la mente principalmente norteamericanos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hablamos de La Llorona o cosas así, decimos, no, es que eso no es literatura del terror, esas son leyendas. Entonces, hay un punto, y es súper interesante eso, porque hoy lo estoy analizando gracias a un libro que al rato voy a hablar de este libro, que estuve leyendo y vienen algunos datos muy interesantes. Después de la Revolución Mexicana, pues México entraba como que en un proceso de reacomodo, clases sociales que surgían, clases sociales que se eliminaban, etc. El caso es que llega un punto en el que el sector intelectual de México busca la modernidad, y la modernidad la busca basándose en lo europeo. Automáticamente un escritor pues debía de escribir pues, o tratar de tropicalizar un Proust, un Joyce, escritores extranjeros, y no había cabida para hablar de terror, de sacar nuestras tradiciones y ponerlas en la literatura, porque eso no era
pues lo intelectual, lo moderno para México. Y hubo una tendencia fuertísima de racismo en esas épocas, donde, bueno, desde el siglo pasado, desde el XIX se veía viendo esto, se estaba viendo esta situación donde todo lo indígena, todo lo tradicional era retroceso y era malo, y todo lo menos con rasgos indígenas y todo lo menos con rasgos de cuestiones tradicionales era pues lo bonito y lo moderno. Y pues ahí nos vamos viendo que también la cuestión más de Hollywood, etcétera, todo esto tocaba, ¿no? Todo esto afectaba al colectivo, a la gente en general. Obviamente, no quiero decir que nadie escribía en México cuentos o literatura del terror, no se trata de que nadie, sí, por supuesto que había gente que escribía, y lo platicábamos hoy en la tarde, que en la década de los 50 hubo una producción literaria impresionante, y tenemos la generación del medio siglo, que son de donde, bueno, ahorita tú lo vas a presentar, de donde vamos a sacar gran parte de los escritores y de la literatura mexicana. Pero, pues bueno, o sea, básicamente estamos hablando de eran como que los escritores excéntricos, ¿no? Y pues para muestra un botón, tenemos a Juan Rulfo, que escribe Pedro Páramo, y pues realmente no era una novela. Yo me acuerdo que de niña leí Pedro Páramo, te lo juro por Dios que tenía tanto miedo que ni siquiera quería ir al baño. Pues, digo, siempre he sido muy miedosa, tampoco le voy a echar la culpa a Juan Rulfo. Pero sí, daba mucho miedo. Pero pues tenemos a Juan José Arreola, tenemos a Amparo Dávila, tenemos a Guadalupe Dueñas, sí. Pero también gente que llegó a experimentar en esta cuestión del miedo, de la incertidumbre, hasta Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Emiliano González, o sea, todos estos autores que realmente dijeron, pues a mí me vale, para mí estas son tradiciones, y sobre todo te das cuenta que son los autores, los escritores, que decían, o sea, que no creían este avance de la Revolución Mexicana y ni nada de eso, pero bueno, ese ya es otro tema muy diferente. Y pues bueno, estos autores, ahora sí me gustaría que hablaras de cómo conocerlos, y me encanta esta propuesta que vas a presentar, porque creo que es el libro ideal para hacerlo. Oye, me encanta y me frustra que se me quedó en la oficina. Es que como lo estaba leyendo a la hora de la comida, terminé, o sea, ya me iba a ocupar, lo puse a un lado de mi escritorio y yo creí que se me lo había traído, pero se me olvidó. Y el libro del que les queremos hablar, que se lo voy a poner por aquí en algún lado, se llama Gabinete de Historias Extraordinarias, de Universo de Libros, y la verdad es que es un librazo porque cuenta con 34 cuentos de 34 cuentos o relatos de 34 autores distintos. La cosa con este libro es que trae los autores del más allá, que son autores extranjeros, y autores del más acá, que son autores mexicanos. Entre los que los que pueden leer ahí está Amado Nervo, Efrén Hernández, Francisco Tairo, Ana de Gómez Mayorga, Alfonso Reyes, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Inés Arredondo, Agustín Monreal, Adela Fernández y Emiliano González. Estos son los, por decirlo de algún modo, los clásicos mexicanos, que era lo que platicaba solo hace un momento, ¿no? Amparo Dávila es una institución, hay un premio con su nombre, y la mayoría de estos autores tiene algo en común, que muchos de ellos ganaron el premio Javier Villaurrutia. Este premio, igual después podemos aventar un episodio sobre esto, es un premio que dan los mismos autores mexicanos, o sea, yo de autor voy a votar por el mejor libro que se escribió. Y estos autores, la mayoría de los que les mencioné hace un momento, lo han ganado. Es un premio súper importante aquí en México. Y que Universo de Libros haya recopilado estas historias me pareció un acierto enorme, porque honestamente, para mí el cuento es muy difícil. Yo no estoy acostumbrada a leer cuento o a leer relatos porque siento como que me quedo a medias.
pero ya ves como que esta lista y dices, ok, me voy a aventar los que vienen aquí, pero aparte, ya sabes como que por dónde empezar, ¿no? Qué empezar a buscar, qué tipo de autores puedes encontrar para comenzar a leer este tipo de cuentos. Y esta antología la recopilaron dos personas, que es Lola Ancira, que tú ya ahorita si quieres pues hablar un poco de ella, y Miguel Lupián. Ellos dos reúnen estos cuentos entre fantasía, ciencia ficción, terror, y siento que es un gran acierto, realmente es un gran acierto. Este libro no me lo mandó Universo de Libros, yo lo compré. Entonces, tomen nota de eso. Me gustó muchísimo, me está gustando mucho. Anoche lo estaba leyendo y llegué a un cuento que se llama, déjate digo, como La Noche del Féretro. Y fue como, ok, ¿qué tan prudente será leer esto a esta hora? Porque yo también soy medio miedosa. La cosa es que algunos de estos autores, por ejemplo, este señor es Francisco Tario, él le da cierta vida a los objetos, y son los objetos los que te van narrando así como que la historia, ¿no? O sea, los protagonistas, vaya. Entonces, en este te cuentan lo que siente el féretro, y dije, ok, lo leo mañana que sea de día, porque no era prudente leerlo a las 11:30 de la noche. Pero sí, o sea, se lo recomiendo muchísimo, es una gran antología, lo compartí en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Facebook también les platico un poquito, y les puse la muestra de cuáles son los autores que vienen, porque creo que valen muchísimo la pena. También, ya tengo el nombre del autor que te comentaba, que escribió uno que era similar a Drácula, y es José Luis Zárate, escribió La Ruta del Hielo y la Sal. Es un autor mexicano también, que pueden buscar. Él no es de la época de los demás, de Amparo Dávila y de ellos, pero... ¿De qué época es? Él es, permíteme, en un segundo te digo. Bueno, antes, en lo que Elisa busca eso, bueno, no quiero hablar del libro que tengo aquí en mis manos, porque la verdad que me gustó mucho. Es un libro que te deja con una sensación de, wow, o sea, es muy bueno. Él nació en el 66. Más o menos como en la época de Amparo Dávila, ¿no? Ella es no, Amparo Dávila se me hace que es de más atrás. Ah, no, miento, sí es cierto. Amparo Dávila en el 67 publicó su primer libro. Oye, que les traigo una historia muy buena sobre Amparo Dávila. Cuenta. Estaba escuchando una entrevista de ella y platica que ella era íntima amiga de Cortázar. Ah, sí. Sí, porque ella estaba platicando que ella había escrito su primer librito, y dice ella que tenía una amiga que era amiga de Cortázar cuando Cortázar estaba en París. Entonces viene esta chava aquí a hacer una tipo maestría en la UNAM, una cosa de esas, algo así, y que lee ese libro de Amparo Dávila, y que dijo, oye, es que esto es buenísimo, y que pasan los días y le dice, oye, pues yo no sé, mira, no sé si tú me vas a dar permiso o no, pero yo se lo envié a Julio. Y que ella así como que, no, es que ¿cómo se te ocurre enviarle el primer libro de una escritora X sin nombre a Julio Cortázar? O sea, es una institución, ya era una institución. Y que ella le dijo, pues mira, enójate si quieres, pero yo ya lo envié. Y dice Amparo Dávila, ¿no? De que yo sí me enojé con ella. Pero bueno, éramos muy buenas amigas. El enojo me duró unos días nada más. Entonces, que está ella en su casa y le avisan de la Asociación de Escritores Mexicanos, creo que era, de que, ¿sabes qué? Te llegó correspondencia aquí a las oficinas, ven por ella. Y que ella va y era un sobre cerrado que solo decía que iba para Amparo Dávila. O sea, ella no se imagina la sorpresa que me llevó cuando lo abro y era una carta de Julio Cortázar felicitándome por el libro, que él no podía creer que fue el libro de una escritora primeriza, o sea, que no había forma, que es que es impresionante, es realmente bueno, y que incluso él la comparaba con Edgar Allan Poe, de su forma de escribir y de meterte en la historia, que él decía que, o sea, tú estás a la altura de él. Y dice ella, el simple hecho de que él ya me diera un cumplido a lo que yo escribía, pero que me llegara a comparar con alguien como Edgar Allan Poe,
O sea, era una cosa impresionante. Y a uno se le va, el ego se te va al cielo, al espacio y más allá, ¿no? Entonces dice ella que a raíz de que esa chica, de que esa amiga suya le manda su novela a Cortázar, le escribe esa carta de felicitación, ella le contesta en agradecimiento y de ahí se empiezan una serie de correspondencia que duró muchísimo tiempo, que eran muy buenos amigos. Cuando ella va a París con su esposo a una exposición, porque su esposo va a tener una exposición allá, lo conoce y todo, tenían mucho en común. Entonces dice ella que, o sea, que fue a raíz de eso que ellos hicieron íntimos amigos y que ella, o sea, siempre se sintió muy halagada de que él, pues, elogiara tanto su trabajo. Y platicaba que hace poco que estuvo en una feria de libro, como en el 2015 creo que dijo, y que iba gente con libros de ella recientes, pero, o sea, vaya, ediciones nuevas y que también iban con ediciones viejitas. O sea, así que súper primeras ediciones y así, que ella se sentía así de que ella en algún punto de su vida pensó, en algún momento van a dejar de reeditar mis historias. O sea, en algún momento esto va a pasar de moda, ya no me van a leer, y que cuando ve chavitos o gente joven que la leía, pues, o sea, fue así como que no puede ser, esto está sobreviviendo y está avanzando, y que ella se sentía muy feliz. Y digo, se sentía, chicos, porque falleció el 18 de abril del 2020. Sí, de hecho, ¿sabías que cuando Alejandra Pizarnik le dijo que tenía pensado, a Julio Cortázar, que tenía pensado venir a México, él le dijo, bueno, si vas a México, ve con Amparo, que es una persona súper linda, súper bella, que no sé qué. Ah, bueno, palabras más, palabras menos, pero pues le recomendó que la conociera. Y sí, eran amigos. Qué padre, ¿verdad? Sí, qué bonito. Qué bonito. Pues bueno, chicos, aquí está mi metidón de pata. Amparo Dávila nace en 1928 y, como bien dices, ganó el premio Javier Villaurrutia. Javier Villaurrutia. Y pues ella es conocida por estos temas de locura, de muerte, de peligro, y todos están con la mujer como protagonista, ¿no? Tiene ahí algunos libros como La muerte en el bosque, donde hay seres extraordinarios, donde todo es así como que hay cuestiones que son productos de la imaginación, hay otras que son de la naturaleza, y que entre todos ellos hay una violencia ahí interna. Pero sí, Amparo Dávila es una autora obligada para leer en todo lector mexicano, definitivamente. Luego se les hace mucho de mente, o sea, hace mucho de menos a las escritoras, ¿no? Pero, ¿sabes? Como que también en parte es que, como decías, uno voltea y ve escritores extranjeros, pero ya cuando conoces, ves la calidad de literaria que hay en México, te quedas impresionado. O sea, aquí uno dice de que, ¿cómo que no has leído Amparo Dávila? Mira, que Cortázar la comparaba con Edgar Allan Poe. O sea, ahí es donde dices de que la calidad está ahí, ¿no? Y hay muchísimos escritores, por ejemplo, como Guadalupe Nettel, que tal vez no es terror como tal, pero sí te tiene con esa angustia y esas mortificaciones, que también es una muy buena autora. Y ¿cómo se llama este otro chico? Uno que Bernardo Esquinca, creo que es. Ay, sí, Bernardo Esquinca. O sea, Bernardo es de lo actual, así el súper. Sí. O sea, es de los que como que está reivindicando el género, o sea, de que la literatura fantástica mexicana, bien, ¿no? O sea, que ha sorprendido a todos los críticos por la calidad de sus textos. Entonces, sí, o sea, hay muchísimos autores y autoras, como decías, ¿no? Realmente. Y cuando me puse a ver la lista que Universo de Libros había seleccionado, bueno, Lola Ancira y Miguel seleccionan, dicen ellos de que seleccionamos 100 historias y de ahí teníamos que reducir. Te pones a checar la lista y dices de que, oye, pero hay muchas mujeres, o sea, ¿por qué? Digo, al menos en mi caso, digo, sí, de que, porque no he leído ni a la mitad de estas, o sea, ¿qué está pasando aquí? Sí, pasa, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que de repente dices, no, pues sabes una cosa, voy a leer más escritoras, mujeres, pero ¿de dónde? O sea, así es. De Estados Unidos, de Europa, o incluso hasta de otras partes de Latinoamérica.
de dónde vas a leer otras escritoras. Porque no lees a las escritoras, o sea, pero las escritoras mexicanas no se reducen únicamente a perdón, a ver, voy a ser honesta yo con el auditorio porque yo no puedo ser mentirosa, pero es que tengo una ventana pequeñita viendo el partido el juego de los Dodgers, entonces si ven que como que me distraigo un poquito, es por eso. Si ven pero, que como que se le da estrabismo en un ojo, ya saben por qué. Y luego así como, Sark, así todo, es por eso, pero es que sabes una cosa, al rato mi papá me va a estar mandando mensaje y yo no puedo quedar mal con mi papá. Papito, soy una buena hija. Bueno, es lo que les estaba diciendo. Te digo, o sea, no todas las autoras mexicanas se limitan a Fernanda Melchor, se limitan a Valeria Luiselli. A Valeria Luiselli, se limitan a Jauregui, o sea, sí, son muy buenas escritoras, son excelentes y qué bueno que la escritura femenina, bueno, no la escritura femenina, no me gusta decir esa palabra, pero las escritoras, qué bueno que las escritoras están teniendo tanta potencia, tanto éxito, se están demostrando que no nada más es de que, es porque son mujeres, no, sino porque tienen una pluma muy buena, de mucha calidad. Hay muy buenas escritoras mexicanas. Pero también de repente cuando vemos escritoras del siglo pasado, de la mitad más o menos, un poquito adelante, nos hemos empezado a limitar mucho con Elena Garro, Rosario Castellanos, y párale de contar. O sea, tenemos, o sea, como que voltear a ver, hay muchas escritoras. De hecho, del mismo universo de libros, está el libro de mujeres, El mundo es nuestro, que por ahí les tenemos unas cosas con ese libro. No son rifas, así que no se emocionen. Pero ahí hay una compilación de escritoras muy interesante que se van es una historia de la literatura mexicana de mujeres. Desde creo que la primera es Beatriz Espejo, no sé si ahí tienes tú el libro a la mano. Sí, espérame. Y te vas hasta las escritoras más jóvenes, entonces es una maravilla y ahí puedes empezar a agarrar, si no quieres aventarte a comprar un libro de una sola autora, lo que puedes hacer es, por ejemplo, o autores, lo que puedes hacer es comprar este tipo de antologías donde hay muchos y tú vas seleccionando a ver qué estilo de escritura te gusta más. Como este libro de Gabinete de Historias Extraordinarias a mí me parece una maravilla. Es una chulada. Sí. Este es el de Mujeres, el mundo es nuestro. ¿Qué querías que checara? En la primera autora, creo que es Dolores. No, Dolores es la segunda. Dolores Castro. Sí, Dolores Castro es la primera. Yo no sé por qué dije Beatriz Espejo. Es que la tengo, te lo juro que desde la tarde la tengo en la mente, Beatriz Espejo. Pero bueno, independientemente de eso, continúa ahí con otros escritores. Sí, también tenemos, por ejemplo, te decía hace un momento de este autor que se llama... Ay, se me fue su nombre. Espérame, déjame te digo cómo. Es Francisco Tario, el que les comentaba hace un momento de que te narraba cosas, pero los objetos eran los protagonistas de la historia. Este autor, ¿qué pasa con él? ¿Por qué no suena tanto? Porque a los demás los autores los escuchas y dices como que, este sí me suena. O sea, en algún momento de la vida lo he escuchado. Bueno, con él pasa que él no era tan sociable como los otros, que todos estaban en sociedades literarias y que eran amigos y que todos eran camaradas y así. Él no. Tampoco iba con las mismas corrientes literarias que los demás autores en ese momento, ¿no? De mitad de siglo o del siglo pasado. Entonces, él como que él iba acá en su onda, en su mundo, y por eso sus historias son como muy distintas a las de los otros autores de ese momento. De él podemos mencionar también algunos libros que son, permítanme decirles,
déjenme les digo por acá, Entre Noches y Fantasmas, Una Violeta de Más. Tiene también una compilación de cuentos completos. Tiene antologías, tiene distintas antologías. Un libro que se llama La Noche. Así que también le pueden dar una oportunidad. La verdad es que esa es la que más ganas tengo de leer, junto con Amparo Dávila. La neta es que me gustó muchísimo cómo, además, el tipo de audiolibro que estaba escuchando, buenísimo. Así que tomen nota con este autor que también es bastante importante, Francisco Tario. De hecho, lo que les comentaba, ahorita que te paraste por el libro, lo que les comentaba de que en este tipo de casos, cuando dices, oye, sí, pero es que como que experimentar, o sea, conseguir un libro, porque para colmo es este problema también, ya no son tan accesibles conseguir libros de ellos. Entonces, tienes que reducir a conseguir alguno de medio uso a la biblioteca, pero yo creo que el hecho de que tengan, de que existan estas antologías donde puedes conocer un poco de cada uno es una maravilla. Sí. Y así ya te puedes aventar, por ejemplo, en el Fondo de Cultura, que seguramente tendrán alguna compilación de alguno de estos autores. Ahora con el programa de 2021, creo que era, hay muchos autores que valen mucho la pena. Entonces, darle esta cabida a conocer autores, sí, de mexicanos, sí, anteriores, o sea, de medio siglo y todo eso, pero también, o sea, no limitarnos nada más a que nada más existen unos cuantos, nada más está Juan Rulfo, nada más está Octavio Paz, nada más está José Emilio Pacheco, nada más está ya mucho Juan José Arriola o Rosario Castellanos, Elena Garro, etcétera. Hay más, hay muchos más y es súper interesante. Creo que sí. En estas épocas de la historia de México hubo mucha producción artística en general y que vale mucho la pena. ¿Sabes qué? Sobre todo porque hubo mucha gente, o sea, hablando de los años 50, un poquito entre los 30, 40, 50, 60, hubo mucha producción, pero también hubo mucha influencia, hubo más mestizaje de la literatura, pero ahora con mucha gente que venía huyendo de conflictos en Europa. Entonces, hay una riqueza cultural ahí súper interesante. ¿De quién más nos vamos a hablar? ¿De quién más podemos hablar? Ah, ¿te acuerdas del Indio Fernández? Sí. Bueno, de su hija. Su hija era, permítanme decirles que era Adela Fernández. Ella era hija de Emilio el Indio Fernández y Gladys Fernández, era una cubana. Ella estuvo así que en el centro del mundo artístico. Conoció a Diego Rivera, Dolores del Río, María Félix, Columba Domínguez, o sea, así de que ella conocía a todos los importantes de ese momento, ¿no? Ella estudiaba actuación y dramaturgia también. Tiene varios libros, alrededor de 14, entre cuentos, poesía, antropología, historia mexicana, cortometrajes en cine, así como que experimental, y muchas obras de teatro. También es una de esas autoras que estaría súper bien conocer porque, vaya, estaba muy metida en todo este mundo tan, ¿cómo decirlo? Entonces, estaba en medio de todo el centro cultural que había en esos momentos, ¿no? Debido a su papá y lo que quieras, pero estaba ahí. Y creo que es una gran opción también. También la pueden encontrar en Universo de Libros y algunos de sus libros, también déjame te digo por aquí cuáles son, que Dioses Prehispánicos de México, otro es Duerme Velas, hay otra antología de cuentos de ella. También, ¿sabes qué? Como que hizo mucho alrededor del mito que era su papá. También estuvo escribiendo sobre eso. Miren, aquí pueden ver cómo Sol está buscando cómo va el partido. No, voy a quemar a mi prima, pero es que me pone, vamos a ver el partido de béisbol por el cumple de mi papá. ¿Qué hago para sonar experta? Entonces estoy mandando qué comentarios hacer. Hay otro cuento de ella que también se llama Vago Espinazo, que también
pueden buscarlos, pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Como decía solo hace un momento, a veces es difícil conseguir los libros de algunos autores, así que mi consejo es conseguir antologías. Digo, no porque sean autores mexicanos, es de que a fuerza nos tienen que gustar, pero pueden buscar antologías donde vengan reunidos distintos autores y ahí se pueden ir dando una idea de más o menos, me gusta más este estilo, me gusta más el de aquel, y ya saben más o menos qué buscar o cuáles libros comprar o en cuáles concentrarse en tratar de conseguir. Así que esa es mi sugerencia. ¿Quieres hablar de alguien más? Aparte, bueno, hay algo muy interesante que se puede hacer y es estar checando constantemente en el Fondo de Cultura Económica, porque ahí tienen muchos autores mexicanos y que son bonitas ediciones, o sea, ya para las personas que dicen, es que esta edición está muy simple o no me gusta, y la edición le llaman únicamente a la cubierta, o sea, la edición incluye muchísimas cosas más. Y si no saben, pues vean el capítulo donde tenemos a Gerardo de la Cruz de Universo de Libros, donde nos explica paso a paso lo que es el trabajo editorial. Pero bueno, si le quieren ver el lado de que las ediciones es cómo luce el libro en el exterior, pues realmente, o sea, tiene muy buenos libros, muy bonitos, tienen muchas antologías muy buenas, pero independientemente de todo eso, que tiene libros muy baratos. Entonces, compren una antología y de ahí pueden buscar un libro completo exclusivamente de ese autor. Y claro. De quien quieran. ¿de qué vamos a hablar? También tenemos a otro autor que fue el autor más joven en ganar el premio Javier Villaurrutia en 1978 por su cuento Los sueños de la Bella Durmiente. Y este señor es Emiliano González Campos. Él nació en la Ciudad de México en el 55. Cuando gana el premio Javier Villaurrutia, él solamente tenía 23 años. O sea, estaba súper chavito. Y fue así de que, pues es el escritor más joven en obtener ese premio. Él también compiló y editó una obra que se llama Miedo en Castellano y son 28 relatos de lo macabro y lo fantástico. Se me hace que debe estar bien bueno. Ese es de los que tengo así de que en la mira. No voy a dormir, pero no me importa. Sí me di cuenta porque has repetido mucho. Sí, es que lo traigo muy presente. Es de los autores así de que básicos de la literatura fantástica en México. Y pues bueno, como ya sabemos que la literatura fantástica, es que sabes también, mira, te voy a decir una cosa. Estaba este señor, el de Jarabe de Palo, creo que, no, Jarabe de Palo no, perdón, ya, osazo. Déjame te digo cómo se llama este autor. Porque leí un libro el año antepasado que se llama Virgen de Medianoche y es de Armando Vega Gil. Déjenme acordar, bueno, no recuerdo. Se suicidó, ¿no? Sí, el que se suicidó. ¿Te acuerdas de qué grupo era él? Botellita de Jerez, no. Parece que sí, creo que sí. Botellita de Jerez. Bueno, Jarabe de Palo, era algo similar. Bueno, este señor escribió ese libro que se llama Virgen de Medianoche. Es un libro así como que medio gótico y así, de vampiros, nahuales y todo así. O sea, quiso agarrar un poco del folclore mexicano, pero es una cosa espantosa. Era horrendo. O sea, te lo juro que, o sea, yo lo leí y yo decía, por favor, que esto ya se termine. Entonces, pasan este tipo de situaciones y uno dice, pues bueno, vuelves a lo mismo de siempre, Stephen King. Y ese es un problema, porque siempre volvemos ahí. Entonces, hay que ver hacia atrás, buscar, o hacia donde quieran, y buscar otros autores mexicanos. En este caso, Emiliano González, claramente es un autor que yo quiero seguir, que quiero leer más de él. Es un autor así como que de culto para los que son seguidores de la literatura fantástica y de terror aquí en México. Tiene otros cuentos como Los Autómatas, El Discípulo y Último Día en el Diario del Señor X. Así que pues ahí échenle el ojo y seguramente también les va a gustar. Sí, oye, qué interesante. Fíjate que Armando Vega Gil es también, ha escrito otros libros, en solitario y en conjunto.
pero no he leído ninguno, así que no puedo decir nada Pues, ni a ¿sabes? favor ni en contra. Este que yo leí, la verdad, fue así como que dije, no, señor, porque, o sea, está bien que uno quiere escribir, ¿verdad? Pero no siempre tienen que publicar. Nada más ahí. Aquí la sinceridad ante Nos todo, va a ya jalar sabes. las patas. ¿Cómo? Nos va a jalar las patas por andarnos burlando de él. Ya sé, por andar juzgando mal su obra. Deja tú, ¿sabes qué fue lo peor? Que justo cuando él falleció, en esa semana yo tenía que publicar la reseña y sí me sentí un poquito mal. Pero dije, bueno, ni modo. Oye, una pregunta. ¿Tú cuando lees antologías de cuentos como la que tienes ahí de Universo de Libros de Gabinete de Historias, Ajá. ¿los lees a cómo van o los vas leyendo a cómo te van haciendo o cómo te van llamando la atención? Depende, si hay alguno así que en particular que me atrae muchísimo, como el de Francisco Tairo. Esto no, espérame, porque luego le cambio el nombre a este señor y déjame te digo, Francisco Tario. El de Francisco Tario me llamó muchísimo la atención y era el primero que quería leer, pero siento que en este momento emocionalmente no estoy perfectamente bien como para leer ese cuento de féretros en la noche. Dije, mejor lo leo un día en el día. Entonces llegué a ese y fue como, ok, no lo he leído todavía porque hoy leí otro, entonces me lo brinqué. Así que depende, o sea, yo siento que hay algunos que el título te llama por completo o que es un autor que ya te suena o que ya querías leer y empiezas por ahí, ¿no? No siento que sea esencial empezar en orden. Ah, te iba a decir, oye, puedes mostrar el libro, pero no. Yo creo que con estos autores que hemos dicho, digo, para cerrar el tema de hoy, porque luego nos extendemos y cosas así, voy a hablar un poquito de uno de los que organizaron esta antología de historia de Gabinete de Historias Extraordinarias de Universo de Libros y es de Lola Ancira. ¡Qué bruto! Para el programa de masa crítica de Babelio, Paraíso Perdido fue una de las editoriales participantes en esta edición del programa. Y uno de los libros que estaba proponiendo Paraíso Perdido para enviar es el de Tristes Sombras de Lola Ancira. Eso lo voy a mostrar aquí. De verdad, no tienen idea. Es que todavía no he hecho ni siquiera la reseña, pero realmente me parece maravilloso, porque es que este libro raya entre los límites entre el cuento, la crónica, la historia, porque está dividido en dos. Uno es La Castañeda y el otro es Lecumberri. Básicamente parece, hay antologías de cuentos o historias de relatos de un solo autor que parece como si, hay libros que vienen por varios capítulos y tú creerías y piensas, este libro, esta novela, con estos capítulos, bien, o sea, están tan separados uno de otro que ¿por qué no hizo unos cuentos de cada tema? En lugar de hacer estos temas tan dispares que no le encuentras un hilo ni nada. Pero este libro son varios relatos que están hilados uno con el otro y donde parece que los lugares, o sea, el Lecumberri y la Castañeda, son los personajes principales y alrededor de estos personajes principales hay toda una vida. ¿Por qué digo que crónica? ¿Por qué digo que historia? La Castañeda fue un hospital psiquiátrico, un centro psiquiátrico que fue el más grande en el siglo pasado, antes de los años del 68, que lo derrumbaran, y lo inauguró Porfirio Díaz. Porfirio Díaz construye este monumento, este palacio, imitando obviamente a uno que había en Francia. ¿Y qué sucede? Viene de repente y vemos estos personajes porque esta época en la que la Castañeda estaba vigente y funcionaba, se considera que es la historia negra de la psiquiatría en México.
porque sucedían cosas totalmente aberrantes, ¿no? O sea, desde el punto de que quienes llegaban, o sea, te mandaban, como ya sabes, como en la antigüedad, te mandaban que si el hermano, hay una historia aquí, ¿no? Bueno, no una historia como tal, pero la mencionan, el hermano de que no quería repartir la herencia con su hermana, la manda a la Castañeda. Los hijos que tenían que nacían con alguna discapacidad, los mandan a la Castañeda. El alcohólico, el conflictivo, las mujeres que no se comportaban correctamente, el marido que ya no quería tener nada que ver con su esposa, y obviamente personas que sí requerían algún tipo de tratamiento, o algún tipo de terapia profesional. Pero realmente aquí vemos que cómo estos cuentos van hilados de una manera en la que puedes hacer una novela de la Castañeda con lo que tienes aquí y una novela, o sea, pasa lo contrario a algunas novelas, ¿no? Podría ser hasta una novela con los personajes principales, como la Castañeda y Lecumberri. Pero es una manera de narrar súper interesante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es un libro que está entre el terror, entre lo gótico, y de repente sientes toda esta atmósfera siniestra, esta atmósfera de desolación, sientes toda esta atmósfera del terror humano, o sea, cómo va tomando forma el terror humano, y cómo estas realidades son amplificadas, porque sí, tú dices, oye, es que estas son historias que yo me inventé y todo, sí, pero al mismo tiempo te pone datos muy interesantes. Es que además conoces el trasfondo de lo que es el Palacio de Lecumberri. O sea, que te quedas de que, híjole, o sea, era un lugar terrible también. Entonces es como que dices, por más que se te haya ocurrido a ti, ¿qué tan lejos de la realidad? No. O sea, Aquí hay un trabajo de investigación impresionante, impresionante, un trabajo de investigación. Por eso te digo, esto es una crónica, es un cuento, es una referencia histórica a lo que sucedió, porque aparte, por ejemplo, en cada una de las partes, o sea, Castañeda y Lecumberri, en cada una de las partes, el primer cuento inicia con el inicio de, y el segundo con el fin de ese lugar. Entonces vas viajando en el tiempo con eso y de repente se van conectando algunos personajes. No, es que es una maravilla, de verdad. Y hay una crítica social al final, o sea, es algo maravilloso el trabajo que hizo Lola Ancira, de verdad. O sea, ustedes saben que no, cuando yo hablo de un libro de esta manera es porque realmente me gusta. Ni siquiera es una colaboración estrictamente con la editorial, pues un programa en el que yo puedo decir si me gusta o no, pero este libro, de verdad, se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, Lola Ancira, y creo que esta autora, o sea, me muero por leer más de ella, o sea, es una maravilla. Aquí es donde decimos, oye Gerardo, ¿de casualidad nos puedes conseguir una entrevista con ella? Si nos estás viendo. No, mira, este libro, de verdad, y aparte luego te vienen algunos datos históricos que, como que sí, bueno, te voy a poner uno. Hay una fotografía muy famosa que se llama El suicidio más hermoso del mundo, y es una mujer que se tira de un rascacielos en Estados Unidos, es real, eso es real, se tira de un rascacielos en Estados Unidos y cae en una limusina. Y cuando cae, si quieres búscalo ahí en Google, y cuando cae, parece, o sea, no le quita la hermosura de la mujer. O sea, es algo que dices, güey, es alguien que se acaba de suicidar y de repente ves a una persona que dices que qué hermosa es, aún así estrellada, wow, sí, de un rascacielos, y queda como si estuviera posando. Porque aparte queda totalmente como si estuviera posando. Y a mí se me hace algo impresionante. ¿Por qué? Porque aquí alimentamos nuestro morbo, el morbo del miedo, el morbo de lo siniestro, el lado oscuro del ser humano, donde le gusta lo bonito a lo tétrico. Entonces, bueno, te viene esa historia, te comentan esa fotografía, la fotógrafa que tomó esa fotografía, y
y la meten a la historia de una manera tan magistral que no notas que ponen datos culturales externos. Porque hay veces en que estás leyendo un libro y el autor, con tal de ponerte algo ahí cultural, sí, no, o sea, no es forzado. se nota muy forzado y dices, no le hallo ni pies ni cabeza a esto. Pero al ponértelo de esta foto, que es muy bonita y que el suicidio y todo, dices, es la misma enfermedad del ser humano que le halla lo bonito a algo tétrico, a la muerte. Así es. Algo muy mexicano también. Digo, de la Súper. humanidad en general, pero también algo muy mexicano. Sí, sin duda. Oye, pues bueno, ya les dejamos aquí una lista de autores que igual les vamos a repetir algunos por si quieren buscarlos, como ya les había dicho hace un momentito. ¿Quieres comentar tú algunos así de que recomendación rápida? De los de gabinete De los que tú quieras de... Mira, yo creo que el de Lola Ancira es una mega recomendación que sí se las hago, ya saben que es súper sincera mi recomendación con Lola Ancira, pero también pues está Bernardo Esquinca, Alberto Chimal, ¿quién más? Autores actuales, bueno, todavía es actual porque sigue vivo, Vicente Quiriarte, Viviana Camacho, son algunos ahí que se pueden mencionar también. Entonces, autores mexicanos, ¿no? De literatura del terror. Son así como que se me vienen a la mente ahorita, pero definitivamente hay más. Sí, Bueno. está también José Noé Mercado, es un autor también que está escribiendo así como ciencia ficción y terror, Javier Sotelo. ¿Sabes qué pasa? ¿Quién? Que hay veces en que las novelas o los cuentos que no son abiertamente de terror, pero que te habla de la inmundicia de la humanidad, son los que más dan miedo y no está clasificado como tal como algo de terror. Claro, sí, por supuesto. Está también, por ejemplo, Carlos Fuentes, que también escribe ese tipo de literatura. Sí, tiene aura, por ejemplo, que es algo, aunque gótico o algo así, pero sí da miedo porque te deja con una incertidumbre muy buena. Está muy bueno ese libro. Sí. Bernardo Esquinca, que ya lo habíamos mencionado, tiene un libro que se llama Los niños de paja, y yo creo que con el puro nombre ya tienes para sentirte preocupado. Bernardo Esquinca tiene un libro de la muerte de Poe o algo así. Ajá, sí. Y ese fue un boom, ese libro. Sí, lo felicitaron mucho precisamente por cómo tomaba una figura histórica y literaria tan importante y le da vida en su obra, ¿no? Sí, y aparte, ¿sabes qué? Que lo importante es saber darle vida. Porque poder agarrar un escritor famoso o algún personaje ficticio famoso, pues eso lo puede hacer cualquiera, pero saberlo hacer, ese es muy difícil. Exacto, por supuesto. Y que no te veas como que, ay, el aprovechado de que tal cosa, ya sabes, ¿no? Sí, por supuesto. Porque pasa. Sí, sin duda. Oye, bueno, ay, chicos, nosotros siempre, se los juro, de verdad, que dijimos 40, 50 minutos, ya llevamos 1:05, pero es que lo nuestro no es hablar poquito. La vez pasada grabé unas historias y me aventé como 1 hora en las historias. O sea, no, aquí no se puede hablar poco. Y además extrañábamos venir a hablar. Tenemos noticias importantes. Primero, referente a este tema de libros de terror, historias de terror, todo esto, ya les vamos a traer también un episodio hablando de literatura de terror extranjera, pero hoy queríamos hacer algo específicamente en México, con autores mexicanos y recomendarlos para voltear a ver todo el nivel y la calidad que hay en México literaria. Entonces, este era un episodio así, en especial para eso, pero ya les vamos a traer uno también más adelante. Otra cosa, referente a esto mismo, vamos a tener el próximo 2 de noviembre
a las 8:30 de la noche a través de Zoom, 2 de noviembre, Día de Muertos. Vamos a tener una sesión especial por Zoom donde vamos a estar leyendo cuentos de terror para festejar tanto Halloween como el Día de Muertos. Y estamos muy felices por ese evento virtual que vamos a tener. Es una sesión espiritista donde vamos a tener una charla en vivo con Virginia Woolf, una charla en vivo con Edgar Allan Poe, Etta Hoffman, vamos a invitarlos. Así, vamos a ver quién de todos nos contesta. Tienen que estar para adivinar qué va a pasar. Por eso les hablamos tanto de Amparo Dávila, porque es una de las invitadas, ya confirmó. Te pasas. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Y se nos hace la primicia, ¿no? O algo así. Ya sé. Entonces va a ser el 2 de noviembre. Todavía faltan 15 días, pero pues vayan mandándonos un mensajito. No estoy segura si vamos a pedirlo por correo, si vamos a hacer un formulario para que registrarlos y tener su participación ya anotada. Y la verdad es que, ok, voy a aclarar una cosa, porque muchas personas me han dicho, oye, ¿y yo puedo ir solo de oyente? Es que yo no quiero leer en voz alta. No se preocupen si no quieren leer en voz alta. La mayoría de las historias creo que las vamos a leer entre nosotras. Igual, si alguien quiere leer, vamos a poner la opción de que quieres leer algún cuento o algo. Igual nosotros vamos a buscar una serie de cuentos que no ocupen tanto tiempo para poder alcanzar a leer suficientes. A lo mejor esta sesión va a durar entre 1 hora y media y 2 horas para que tengamos oportunidad de conocer, de escuchar de distintos autores. Así que no se lo pierdan. Pero también tenemos otro aviso que dar y creo que este lo quieres dar tú. ¿Cuál es? El del miércoles. El miércoles 20. Sí. El miércoles 20 vamos a tener un en vivo. No es el 20, ¿o sí? ¿Sí? Es el miércoles 20. El miércoles de la siguiente semana vamos a tener un en vivo con las coordinadoras de libros de mujeres, El Mundo es Nuestro, publicado por el Universo de Libros, y pues vamos a estar platicando pues de dónde surge la idea, qué experiencias tuvieron con las autoras, qué enriquecimientos se llevan, porque imagínate, convivir con todas estas autoras, pues no es fácil coordinar. Y aparte, a mí Gerardo me dijo unas cuestiones de cómo fue la selección de autoras, pero pues no se los voy a decir ahorita, para que lo vean en el en vivo, que va a ser transmitido por Facebook y YouTube. Ya posteriormente se pasa el audio a Spotify, pero lo ideal es hablar con estas autoras. Este libro de Mujeres, El Mundo es Nuestro es muy bueno, está increíble, es fantástico. Se los comentaba hace rato, son escritoras, ya sea mexicanas o fuera del país, son escritoras a lo largo de toda una historia de la literatura que va desde Dolores Castro hasta autoras mucho más jóvenes, o sea, va como que por generaciones, sí. Y vas conociendo su experiencia en el mundo literario y de la edición, obviamente. ¿Cómo fue? Porque los tiempos cambian, porque las mentalidades cambian, porque el tipo de educación, sea de la generación que sea, o sea, puede ser una persona de este siglo y tener una educación de hace 50 años, pero cómo los tipos de educación, las oportunidades, las experiencias, que te cierren la puerta, que te abran la puerta, que te pongan el pie, que te hagan de menos por ser escritora, y aparte no nada más es esa experiencia, sino la experiencia propia de ser mujer. Por ejemplo, el escrito, porque son reflexiones, el escrito de Mónica Brown, que habla sobre cómo antes científicos, doctores, psicólogos, hablaban de lo que era ser femenina. ¿Qué es ser femenina? Tiene tu pelo como debe ser, cómo debes de hablar, cómo te debes de comportar, cómo te debes de reír, cómo te debes de vestir. O sea, todo eso, ¿no? O sea, qué te debe de gustar y qué no te debe de gustar. O sea, todas estas cuestiones que cómo iban modificando, ¿no? Es que es un libro muy bueno. Sí, no, da para mucha plática. Y pues bueno, esta plática va a ser
miércoles 20 de octubre a las 8:30 de la noche por nuestros canales de Facebook. Principalmente creo que va a ser en el del podcast, que nos pueden buscar en Facebook como de Lector a Lector Podcast, y ahí vamos a estar con Universo de Libros, con Miriam Mabel Martínez y Claudia Musi, que son las coordinadoras de este libro, como les decía Sol. Y pues nada, que les va a gustar mucho, va a estar buenísimo. Oye, y también otra cosa, tenemos una nueva sección en el podcast, pero únicamente en Spotify. O sea, ¿por qué nada más en Spotify? No es como que para, Spotify, no, sino porque nos da flojera la edición del video. Es una realidad, no puedo mentir. Pero pues bueno, miren que grabar el puro podcast tampoco es muy fácil que digamos, pero mejor, es más fácil. Pero bueno, tenemos esta nueva sección donde Lisa o yo, esta es una sección individual, era más o menos lo que quisimos hacer con las reseñas aquí en el canal. En el canal de YouTube, pero es que realmente sí es el trabajo, la flojera. Tenemos vida, chicos. Pero es mucho más fácil agarrar un micrófono y poder estar sin tener que arreglarte ni nada, eso es importantísimo, poder estar en y grabar o hablar de un libro, como lo harías en tu cuenta de Instagram o algo así. Entonces, esas son, salió el día de hoy que estamos grabando, es jueves, salió la primera entrega, que es Matriz y Baudelaire, entonces, bueno, ahí lo pueden escuchar, ahí en el Instagram está la descripción del capítulo y todo, pero ahí ojalá se animan a escucharnos por Spotify, mientras lavan o algo. Ajá, sí, ¿qué iba a decir? Pues es todo, ¿no? Esos son los avisos que tenemos. Este capítulo sale hoy lunes. Bueno, hoy no es lunes, pero va a salir el lunes. Jueves. Ya sé, sí, va a salir el lunes 18. Entonces, en 2 días va a ser esta plática. De verdad que les va a gustar muchísimo. Conéctense, pónganlo con sus primas, sus amigas, sus vecinas, sus compañeras de trabajo, con quien quieran verlo, porque la verdad es que este tipo de pláticas vale muchísimo la pena. No porque vayamos a estar nosotras principalmente, ¿verdad? No crean que solo por eso, pero la verdad es que creo que va a ser ya con eso sale canal. Plus, claro, aparte, además de todo esto, van a estar las coordinadoras de este libro que de verdad nos está gustando muchísimo a Sol y a mí. Y creo que va a ser súper enriquecedor poder platicar de esto, porque hay mucho tema, mucho de qué hablar. Y pues nada, estamos muy contentos de haber vuelto, de que nos estén escuchando. Si les gusta este episodio, compártanlo en todas partes, escúchenos en Spotify y en Apple Podcast, y también pues aquí en YouTube le dan like, comparten y comentan, por favor. Recuerden que vamos a tener la noche de terror, vamos a leer cuentos de terror el 2 de noviembre, y pues, ¿algo más que quieras decir? Nada, yo creo que ya es todo. Sí, y que nos sigan en nuestras cuentas personales, leamos un poco de Cartas a Lisa, así nos encuentran en todas partes, Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados. Qué felicidad volver. Sí, ya. Hace mucho que no le decía a Rodrigo, en 1 hora termino, ahorita vamos a cenar. 5 horas después con la vocecita de Bob Esponja. Ya sé. Por cierto, antes, si alguien se quedó en este segundito, no sé si lo vas a dejar o no, vamos a leer el próximo mes a Irene Nemirovsky en el Club de Lectura del Podcast. Vamos a estar leyendo Los Juegos de Otoño, si no estoy confundiendo el nombre, y ya, eso era todo. El libro de Irene Nemirovsky que diga otoño, ese es el correcto, está en Amazon. Y pues bueno, qué gusto verte, te extrañaba mucho. Yo igual te extrañaba mucho, la verdad que sí, ya hacía falta que platicáramos y que nos contáramos y que inventáramos la mitad de las cosas que decimos en el podcast. Por supuesto, y que improvisáramos. Historia rápida antes de que nos vayamos, vi a mi madrina hace unos días y me dice, es que me gusta mucho su programa, está bien padre, invítenme. Y estaba así platicando y luego me dice, y le platicaba yo a otro de mis tíos, ¿no? De que no, es que se sientan ella y su amiga, cada quien desde su casa y están platicando bien padre. Y yo le dije, no, hombre, madrina, y no sabes, o sea, a veces lo nuestro es improvisación. No me digas eso, no me rompas mi corazón. A ver, vamos a explicar qué decimos con esto de improvisación. Obviamente hacemos una investigación. Sí.
pero no nos memorizamos todos estos temas. Así sí, no tenemos un guión para hablar de eso. Entonces, obviamente, en lo que nos vamos acordando de lo que leímos, como que le vamos estirando un poquito, o sea, no sé, le vamos poniendo más adjetivos calificativos, o le vamos poniendo cosas así, o sea, realmente no es como que tener un guión estrictamente, en el estricto sentido de la palabra, de tenemos aquí una hojita que nos está diciendo qué vamos a decir, no lo tenemos. Improvisamos porque básicamente tenemos así el tema por títulos y ya sabemos más o menos de qué hablar. Y lo decimos con nuestras palabras y todo. Nuestra versión de los hechos. A eso nos referimos con improvisar. Espero que mi madrina me haya entendido bien. Si no, le voy a mandar un mensaje. Bueno, ahora sí. Sí. Y un saludo porque seguramente nos va a ver y nos va a escuchar. Ahora sí, ya nos vamos. Muchas gracias a todos por vernos y estamos aquí la próxima semana. El jueves sale una mini reseña en Spotify y pues ya, nos vamos a ver todos los lunes. Empiecen bien la semana con nosotras. Y pues sí, bonita semana. Bye.